Pobre hombre. Y encima una fosa común por no tener dinero ni para pagarse una sepultura digna. No es verdad que todos seamos iguales ante la muerte. Ni ante la enfermedad. Porque de haber tenido un médico cerca no estaríamos llorando a Eugenio ni consolando a su viuda. Pero eso va a cambiar. Eso es culpa de los gobernantes, que no les preocupa lo que pasa en los barrios humildes. Pero tú puedes cambiar eso. Las dos. Señoritas, quería agradecerles que me hayan dejado su casa y que hayan ofrecido café a las vecinas que han querido darme el pésame. Faltaría más, Caridad. Mi casa es tan pequeña y ya ven cuántas han querido acompañarme en un día tan triste. No habrían entrado ni la mitad y yo no hubiera podido ofrecerles... No se preocupe, Caridad, que no es molestia. En todo lo que podamos ayudarles. Dios las bendiga. ¿Y usted cómo lo va llevando? No me paro a pensarlo. Porque si lo hiciera no querría levantarme de la cama. La sola idea de no volver a ver a Eugenio me destroza. Y aún me resulta imposible de creer. Era un hombre tan bueno. Y los niños le querían tanto. Le vamos a echar muchísimo de menos. Caridad. Yo este año he perdido a 2 personas muy importantes. Y aunque parece que nunca se olvidan, le aseguro que el dolor se va mitigando. Poco a poco. Con el tiempo aprenderá a vivir cada día con un poco menos de tristeza. Lo que más me enoja es que, de haber tenido un médico cerca, su marido podría haberse salvado. Somos demasiado pobres para merecernos un médico. O al menos eso es lo que piensan los señores del ayuntamiento. Para ellos ni siquiera existimos. Me he propuesto cambiar las cosas. Necesitamos una casa de socorro aquí en Arganzuela, pero yo sola no puedo conseguir mucho. ¿Y cómo podemos ayudarla? Ya sabe que nosotras somos pobres de solemnidad. Me gustaría hablar con las vecinas, aprovechando que están aquí. Ahora. Aurora, acabamos de volver de un funeral. Pero la enfermedad no conoce de luto. Mañana mismo o esta noche podría enfermar a alguien y perder la vida por haber nacido simplemente en el sitio equivocado. Aurora, yo estoy contigo. ¿Pero te parece que ahora es el mejor momento? Precisamente. Señoras, me gustaría hablar con ustedes un momento. Necesitamos una casa de socorro aquí en Arganzuela. Y si no la tenemos es porque nadie antes se atrevió a pedirla. Pero yo les digo por experiencia que la unión hace la fuerza. Y más ahora que están tan cerca las elecciones. Así que quería proponerles a ustedes y a todos los vecinos que quieran unírsenos que nos plantemos en el Ministerio de Sanidad y no nos vayamos de allí hasta que nos reciban y nos escuchen. Me parece una idea muy buena, pero no creo que sirva de mucho. ¿Por qué? Cuantos más seamos, mejor. ¿Qué les parece? Podríamos organizarlo en 1 o 2 semanas. Doña Aurora, me parece una idea muy acertada. Y por la memoria de mi Eugenio, que me encantaría que aquí en Arganzuela hubiera un médico. Pero creo que sería una pérdida de tiempo. ¿Quién va a querer escucharnos? No le importamos a nadie y no tenemos nada. Además, no nos podemos permitir perder todo un día entre ir y venir para no conseguir nada. Lo de conseguir algo o no se sabe hasta que no se intenta. Y no me digan que tener una casa de socorro en Arganzuela no merece la pena. Sí, merece la pena. Pero les repito que no podemos permitirnos perder el jornal de todo un día y desatender la casa y los niños. Sí, yo sé que es un esfuerzo y un sacrificio muy grande, pero merecerá la pena, de verdad. Una casa de socorro en Arganzuela salvaría muchas vidas. No es solo por el esfuerzo y el sacrificio, sino también por la pena y la impotencia que nos va a entrar cuando veamos que nadie hace nada. Y le aseguro, señoritas, que es eso lo que resulta con gente como nosotros. Ustedes son muy buenas y les agradezco de todo corazón lo que están haciendo por nosotras. Pero los que mandan no son como ustedes. A ellos no les importamos nada. Pero por eso tienen que luchar y gritar. Ya verán cómo les acaban importando. Lo único que conseguiríamos es que mandaran a los guardias y nos corrieran a palos. Bastante tenemos ya con conseguir algo que llevarnos a la boca cada día.
Esa es nuestra lucha. ¿Están todas de acuerdo? Créanme que lo siento. Entiendo que no puedan dedicar su tiempo a reivindicar una causa justa, pero yo no pienso olvidarme del tema. ¿Y lo vas a hacer tú sola? No, pero de alguna manera habrá. Por ellos, por mí y por el niño que estoy esperando. Necesitamos un médico, Celia. Aurora, sí, yo te entiendo, pero solo somos dos. Si nos manifestamos ante el Ministerio de Salud, no causaremos mucha sensación. ¿Por qué no? Porque parecería más que estamos dando un paseo que haciendo una manifestación. ¿Y si nos plantamos allí y nos negamos a irnos hasta que alguien nos escuche? ¿Y por qué iban a escucharnos? Pues por lo que te digo, yo voy y me siento allí. Y o me atienden o tendrán que sacarme a rastras. Y eso le gusta mucho a la prensa. Aurora, recuerda que estás embarazada. Eso le va a gustar todavía más a la prensa. No digas tonterías. Muy radical te veo. Las cosas tienen que cambiar. Si lo que quieres es llamar la atención de la prensa, ¿por qué no vas directamente al periódico? Pues eso es una buena idea. Y tú me vas a ayudar. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Escribiendo un artículo, es lo tuyo. Después de la que se montó con el artículo de las sufragistas, no creo que quieran volver a publicar nada mío. Tienes la pluma, conoces a gente en el periódico y hay una historia excelente que contar. Si quisiéramos publicar esta historia, necesitaríamos un titular llamativo. Un enfoque distinto, algo que venda periódicos y que convenza a un editor. Pues creo que sé cómo llamar la atención. Esta Aurora tan valiente me está dando un poco de miedo. Pues haberte buscado a una más pusilánime. Lo que queremos es llamar la atención de las autoridades mediante un artículo en el periódico. Sí, donde se cuente de verdad cómo se vive aquí en Arganzuela. Pero no nos vale un artículo cualquiera. No podemos hablar solo de conceptos como justicia o dignidad, porque con la campaña electoral se están utilizando tanto esas palabras que están llegando a perder su significado. Si lo que queremos es llamar la atención de la opinión pública, necesitamos contarles una historia que les llegue a los corazones. Una historia personal, como la tuya, Caridad. Sabemos que tu pérdida está muy reciente, pero si pudieras hacer un esfuerzo y contarnos tu vida, creemos que eso sería muy bueno para el artículo y lo que queremos contar con él. La historia de mi vida. Pero eso nunca le ha interesado a nadie. A nosotras sí. Y yo estoy segura de que a muchos lectores también. Bueno, yo si con eso consigo ayudarlas, supongo que a nadie le importará que yo cuente mis penurias. Al revés. Lo que queremos es incomodar a mucha gente. Cuéntenos, Caridad. Pues yo nací aquí en Arganzuela. Y nunca he sabido cómo se vive en otro lugar. Y tampoco nunca he soñado con salir de aquí, porque ya se sabe que de aquí no se sale. La mayoría de los que aquí vivimos sabemos perfectamente que más pronto o más tarde moriremos aquí. Pasamos hambre, frío, enfermedades y penalidades. La mejor prueba de ello ha sido la muerte de mi Eugenia. Estoy segura de que si viviéramos menos aislados, él aún seguiría con vida. Así es. Lo mismo que pasó con mis niños. ¿Ha perdido usted hijos, Caridad? Sí, 2. El primero con 5 años, de unas fiebres. No tuve dinero para ir por las medicinas. Y no quiso venir ningún médico porque decía que esto era muy peligroso. Este barrio. Ya ve usted. Peligroso para mi pequeñito, que era la alegría de mi corazón. Y luego el mayor. Ese parecía muy fuerte. Se pasaba el día ahí fuera, jugando, con el barro y bajo la lluvia. Nunca, nunca se puso malo con un resfriado. Pero un día se resbaló y se le puso la herida hinchada, negra. Le cogí para llevarlo al hospital, pero se quedó muerto en mis brazos. Por fortuna aún tengo 2, pero están muy tristes desde que les faltan sus hermanos. Y ahora Eugenio. Les aseguro yo, señoritas,
que si no fuera por mis niños, yo ya me habría tirado a la vía del tren. No sería ni la primera ni la última que lo hace. No diga eso, mujer. Es que ya he sufrido bastante, señorita. Y a esto no se le puede llamar vivir.